El presidente del gobierno español concede indulto a los separatistas. El gobernador del estado de Florida aprueba una legislación para proteger a los menores. Y María y yo vamos a conversar sobre los titulares más importantes esta semana en Estados Unidos, que incluyen el viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a la frontera. Y esto es De Este a Oeste. Gracias por continuar con nosotros en este su programa De Este a Oeste. Antes de ir a nuestro primer invitado, quiero recordarles que si no se han suscrito al canal, que por favor le den un clic a la campanita que está aquí debajo en pantalla para que le puedan llegar las notificaciones de los nuevos contenidos que posteamos en el canal, ya que nos encanta también saber sus reacciones y sus comentarios al trabajo que venimos haciendo. En este momento vamos a darle la bienvenida a un nuevo invitado, que es Juan Erasmo Mochi, un cantautor español, con el quien vamos a hablar sobre lo que fueron los indultos en España a separatistas por parte del presidente Pedro Sánchez. Así que bienvenido, señor Erasmo, ¿cómo está? Muchas gracias, encantado de estar en su compañía. Bueno, quería comenzar obviamente con la pregunta más genérica, que es ¿cómo califica usted o cómo usted analiza estos indultos por parte del presidente Sánchez a los separatistas catalanes? Pues como una vergüenza nacional, por muchas razones. Son muy sencillas las razones. Nuestra Constitución dice que se pueden conceder indultos, pero hay una serie de requisitos para que los indultos se puedan conceder. En primer lugar, los reos tienen que pedir el indulto. Los independentistas no lo han pedido. Después tienen que asegurar que no van a volver a cometer el delito. No solo no lo aseguran, sino que aseguran que van a volver a declarar la independencia en cuanto puedan, inmediatamente. De tal manera que ninguno de los requisitos que se deben respetar para darlos se ha respetado aquí. Y han obligado al rey, a don Felipe VI, a que firme esos indultos, lo cual es otra ilegalidad, porque no es el gobierno del país el que tiene que proponer los indultos, es el rey el que tiene que proponer los indultos y el gobierno consensuar esa petición del rey. No se ha producido esto, sino al revés. El señor Sánchez, interesado en continuar enquistado en ese gobierno de izquierdas, ese Frente Popular, pues ha propuesto a él los indultos, cosa que es irregular, no lo contempla la Constitución, y el rey ha tenido que refrendarlos. Es una vergüenza sobre una vergüenza y no va a servir para nada. Desde luego, yo estoy completamente de acuerdo. Juan, yo le hablo ahora mismo desde Miami, Florida. Los últimos años hemos visto un ataque y además una avanzada del independentismo hasta llegar aquí a reunirse los principales líderes del proceso con los congresistas y senadores de Estados Unidos. ¿Cómo podemos detener esto? ¿Cómo podemos hacerle entender a Estados Unidos que se están reuniendo con golpistas, con personas que han dado un golpe de Estado y que además han sido condenados por sedición, aunque incluso deberían de haber sido condenados por rebelión? ¿Cuál sería el mensaje que podríamos llevarle a los Estados Unidos de América? Pues es muy sencillo, solamente que se pongan en nuestro lugar. ¿Cuál es la única guerra nacional que ha habido en Estados Unidos? La guerra civil. ¿Cuál? La guerra civil. ¿Y por qué fue? Porque una parte del país quiso declarar la independencia del resto del país. Ahí tiene la explicación, si es que no hay que dar más explicaciones. O sea, eso motivó en Estados Unidos una guerra civil con miles y miles y miles de muertos. Miles de muertos. Y aquí solamente se han metido en la cárcel a 4 sinvergüenzas que han declarado la independencia de Cataluña por su cuenta y riesgo. Es una gente que no atiende a razones. Ellos es como si pertenecieran a una secta, están abducidos, no son capaces de pensar, solo son capaces de embestir. Esa gente pretende, los independentistas, es que yo soy catalán, nacido en Barcelona, por lo tanto sé de lo que hablo. Esa gente, los independentistas,
pretenden que son distintos del resto de los españoles. Mire usted, en España no hay ni ha habido nunca una raza única. Aquí somos la mezcla de 700 razas de países distintos que han venido en el transcurso de nuestra larga historia. Invasiones de todos los lugares, del norte de Europa, de África, de todos los lugares. Y todos estamos mezclados y por fin, durante muchos años, hemos conseguido que se convierta en un pueblo, en una nación, en un país, desde la época de los romanos, más de 600, 700, 1000 años, yo qué sé, una barbaridad de años. Yo no soy historiador, pero son muchos los años. Y lo cierto es que aquí nadie puede reivindicar un pedigrí como si se tratase de perros. Estos son los samoyedos, estos son los pastores alemanes, estos son los chihuahuas. No, 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 no. Aquí todos somos o chihuahuas o pastores alemanes o lo que sea, pero no hay razas distintas. Somos todos uno y por lo tanto no es de recibo que alguien pretenda que tiene una identidad distinta. Se amparan en el idioma. El idioma no existe. Es un latín hablado en papiamento, mal hablado, igual que lo es el mal llamado castellano, porque el castellano no existe, sino el que crea que existe el castellano, que trate de leer al arcipreste de Hita o que trate de leer a Quevedo, que no se va a enterar de nada. Así que esto no es castellano lo que hablamos es español, que se ha construido entre colombianos, ecuatorianos, peruanos, cubanos, españoles de todo tipo. Ese es el español y no quieren que se llame español, quieren que se llame castellano para compararlo con el catalán, que es una rama del latín y tiene tantas similitudes con el mal llamado castellano, es decir, con el español, que no hay prácticamente diferencia. ¿Sabes cómo se dice imbécil en catalán? Se dice imbécil. ¿Sabes cómo se dice idiota en catalán? Se dice idiota. ¿Eh? ¿Qué te parece? Entonces, es que no hay muchas diferencias, la verdad. Solamente hay imbéciles e idiotas de un lado y otros de otro, que con su pretendida bondad, como Sánchez, pretenden que eso se va a arreglar. Mira, eso solo se puede arreglar de una manera que lo contempla también la Constitución, porque nuestra Constitución dice que el país es uno e indivisible. Eso es lo que es nuestro país. No hay más que un país, no existen nacionalidades distintas, es el español. Por lo tanto, si alguien pretende dividir el país, está cometiendo un delito, y como está cometiendo un delito, vamos a curar ese delito. ¿Cómo se cura? Muy sencillo. Lo mismo que han hecho en Francia, lo mismo que han hecho en Inglaterra, ilegalizar los partidos independentistas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pues que alguien entiende que unos partidos políticos puedan estar al frente del país, manejando el país, cuando lo que dicen es que el país no existe y que se lo quieren, vamos, que lo que supuestamente existe se lo quieren cargar, que no son españoles, que no quieren ser españoles. Entonces, ¿cómo se les autoriza a que estén al frente de gobiernos locales en este país, que estén en el Senado, que estén en el Congreso? ¿Cómo se les admite? No puede ser. Si un piloto de avión, antes de subirse al avión, porque le ha cogido rabia a la compañía o porque odia al público que vuela o porque es un ecologista y no quiere seguir contaminando, dijera: la próxima vez que me subo a un avión lo voy a estrellar, ¿lo dejarían subir al avión? No, yo creo que no. No lo dejarían manejar. Pues eso es lo que dicen estos señores. Se hacen votar, quieren estar en el gobierno, son vicepresidentes o lo que sea, o están al frente de este y el otro ministerio, pero lo que dicen es que este país no existe, que lo quieren cambiar, que lo quieren partir y que ellos son únicos, irrepetibles y que los demás no valemos para nada. Son unos absolutos abducidos. Yo le quería preguntar, señor Monchi, o sea, ¿cuál usted cree ha sido la finalidad del presidente Sánchez de por hacer estos indultos? O sea, mucho se ha analizado y se ha hablado del tema de la permanencia, de querer mantenerse en el poder. ¿Cuáles serían esos cálculos basados en su experiencia? Pero por el amor de Dios, ¿usted cree que hay
otra razón que no sea esa. No hay otra razón. Es decir, en el momento en que el señor Sánchez no tuviera contentos a los de los partidos separatistas de este país, automáticamente no podría seguir gobernando porque no tendría su apoyo. ¿Por qué tiene su apoyo? A cambio de esas concesiones, a cambio de que le han visto la debilidad y por ahí van atacando y van diciendo, bueno, alguna cosa sacaremos, algo sacaremos. Ahora que han conseguido el indulto, no lo quieren, ahora quieren la amnistía. ¿Por qué? Porque la amnistía les permitiría nuevamente ocupar los puestos políticos que ocupaban y volver a provocar todo ese galimatías que provocaron en su día. Así que está muy clara la razón del señor Sánchez, es tenerles contentos o por lo menos a media vela, a ver si van tragando, a ver si va aguantando, a ver si se termina ese año y medio, 2 años que quedan para las nuevas elecciones y él permanece ahí, pues eso, con su avión para poder ir aquí y allá, para presumir de sus trajecitos en Europa, de su palmito, porque hay que reconocer que es guapo, es guapo. Pero lo cierto es que esta belleza no la tiene ni en el cerebro ni en el corazón. Físicamente no está mal, pero todo lo demás, madre mía, huele a podrido, huele a abuso, huele a que está abusando, aprovechándose de todos los españoles y de la buena fe de mucha gente. Mire usted, los catalanes que no son independentistas en Cataluña están absolutamente indefensos. ¿Usted se cree que es posible que en un lugar de España que se llama Cataluña se pueda rotular un negocio en inglés, en francés, en alemán, en checo, en ruso, no importa? Pero si usted lo rotula en lo que ellos llaman castellano, es decir, en español, se lo prohíben y le meten una multa. ¿Qué le parece? O sea, se puede llamar carnicería segoviana. No, no se puede llamar. Se podría llamar boulangerie de la Bourdon. Y ya está, y con eso ya valdría. Pero hombre, por el amor de Dios, es que esto es de locos, de locos. Que los catalanes, que los hijos de los catalanes no puedan estudiar en español en el colegio, que no pueden, que los marginan, que si hay un padre que reclama, que quiere que su hijo estudie en español, porque es que el español es un idioma universal, cosa que esta gente quiere ignorar. Entonces, el segundo idioma más hablado. Claro, está penalizado, está penalizado. Lo señalan, los persiguen, les hacen bullying a los pobres críos porque hablan español. Es un despropósito, es una auténtica vergüenza. Esos indultos han sido un insulto a todos los españoles. Y yo, sinceramente, no entiendo a los ciudadanos de mi país. No me entiendo a mí mismo, porque es que yo necesitaría salir a la calle, pero no ya para protestar, sino para armar la marimorena, sinceramente. Para armar la marimorena, porque es que esto es una vergüenza, es un insulto a la inteligencia y un insulto a la integridad de un país con tantos siglos de historia. Un insulto. Sí, bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta entrevista. La verdad que es un placer haberlo tenido con nosotros, un cantautor tan reconocido, además que está y ha participado y ha fundado asociaciones que están defendiendo la unidad de España. Y desde aquí enviarle un fuerte abrazo a todos los catalanes que nos están viendo, que se sienten tan españoles y tan abandonados por este gobierno social comunista. Totalmente. De la democracia. Muchísimas gracias y le paso a Willy para que se despida también. Bueno, a ustedes y perdonen la vehemencia. Pero... No se preocupe. Muchísimas gracias y esperemos tenerlo por aquí de nuevo. Creo que fue muy, muy importante el mensaje que nos dio, así que lo despedimos y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todas las amigas y amigos de Miami, donde yo he residido durante algunos años y lo he disfrutado maravillosamente. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y al regresar el gobernador de la Florida, DeSantis, firma una legislación para proteger a los estudiantes jóvenes del estado de la Florida. No se vaya, quédese con nosotros que ya regresamos con más después de la pausa.
Bienvenidos a este segundo segmento de Este a Oeste. Hoy tenemos con nosotros a Marjorie Pérez Ryan, una activista política y además fundadora de las Chamas Republicanas. Bienvenida, Marjorie. Hola, gracias por el honor de tenerme acá en tu programa. No, el honor es nuestro. Marjorie, cuéntanos un poquito para comenzar, ¿cómo empezaste una carrera como activista política? Por la gran preocupación. Recién llegada hace 20 años a los Estados Unidos, me fui a vivir a Texas. Y al regresar de Texas, un año más tarde, esto estaba lleno de venezolanos y no entendía. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Porque yo llegué mucho antes de Chávez acá a los Estados Unidos. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Y entonces, ¿por qué todo el mundo está acá? Y entonces, como que empecé a entender que había un movimiento fuerte que los estaba expulsando de Venezuela. Y yo quería entender cuál era ese movimiento. Y pues, efectivamente, era la situación que este señor Hugo Chávez había iniciado este terrible movimiento que hoy lamentablemente domina a Sudamérica. Esta preocupación me impulsó a envolverme más, un momento, esto no puede pasar, esto no puede ser así. Y yo tengo que participar y yo tengo que ayudar porque soy venezolana americana y siento que tengo dos grandes naciones que proteger. Magnífico. Yo tenía una pregunta interesante. Hablen un poquito de qué se trata lo que ha hecho el gobernador de la Florida, DeSantis, en el tema de la educación específicamente, lo cual hemos vivido en Estados Unidos en los últimos meses, en los últimos par de años, de qué manera se está utilizando la educación para indoctrinar en cierta manera a los jóvenes estudiantes. Sí, fíjate que casualmente en ese tema estoy bastante empapada porque pertenezco a un grupo de padres de West Palm Beach que estamos luchando arduamente para quitar primero las máscaras y ahora acabar con esta teoría del racismo que le quieren, como bien lo dijiste, meter a nuestros hijos de manera obligatoria. Y el gobernador DeSantis ha hecho una gran labor. Ha firmado una ley para parar todo esto y otra, mejor aún, para el bachillerato y para las universidades, donde tienen la obligación de educar a nuestros hijos con la verdadera historia de lo que es el comunismo, porque esa parte nadie la está hablando en las escuelas. Tenemos unas faltas tan fuertes en nuestras escuelas, porque la izquierda viene, y para nadie es un secreto que son los demócratas, los liberales, los que van impulsando todos estos movimientos que van en contra de este gran país. Como lo dijo el gobernador, estás preparando a tus ciudadanos para que odien su propio país. No lo vamos a permitir. Y bueno, estamos en este grupo de padres que venimos luchando desde hace tiempo. Yo particularmente, porque no me gusta el sistema educativo público, que no debería ser, ya que nuestros impuestos van allí. Nosotros hemos tenido que sacar a nuestros hijos del sistema educativo público, porque es totalmente un entrenamiento muy triste y no es lo que queremos. Pero sin embargo, no dejo de luchar por todos aquellos, a pesar de que mis hijos no están allí. Y estamos luchando ante unos comisionados y personas que fueron electas para simplemente representarnos. Y ellos están haciendo lo que ellos quieran, están complaciendo toda esta ideología de la izquierda, de odiar este país, de odiar al que trabaja duro y de llevarle eso a los niños. Vas a fracasar porque el blanco es malo. Vas a fracasar porque el rico es malo. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar esa historia? O sea, una historia fallida. No, vamos a hablarle a nuestros hijos con la verdad desde que están pequeños. Esta gran nación es una de las mejores del mundo. ¿Y por qué? Porque respeta que nuestros derechos vienen de Dios, no del hombre. Y el gobernador DeSantis es una de las cosas más maravillosas que tiene. Y una cosa en la que estamos luchando ahora es que estas leyes han pasado, pero los comisionados y el School Board, que discúlpame, no sé cómo se dice en español, la Junta Educativa no está escuchando.
Lo está escuchando. Entonces ahora una última pregunta que me gustaría hacer. Mencionaste que cuando viniste a los Estados Unidos llegaste y viviste en Texas. ¿Cuál es, digamos, tu opinión de lo que está ocurriendo en la frontera sur? ¿Qué valoración le darías a la administración de Biden y Harris de la crisis humanitaria que vivimos? Bueno, es que eso es lo que a ellos, a la izquierda les gusta. A ellos les gusta desestabilizar para después culpar a alguien más y hacerse pasar por héroes. Pero esto fue tan obvio porque ellos, tú sabes, se olvidaban que venían de una administración que fue bastante cuidadosa. Cuidó mucho, porque como siempre lo ha dicho el presidente Trump, yo no estoy en contra de inmigración, somos un país de inmigrantes, todos son bienvenidos, pero hazlo por la puerta grande. Hay personas que tienen, como yo, tengo hermanas que están en otras partes del mundo. Una aplicación se tarda, y tú lo sabes mejor que nadie, de 15 a 20 años. ¿Por qué castigar al que lo está haciendo de la manera legal y permitir esto? Pero eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren desestabilizar no solamente este país, pero también los otros países. Porque como muy bien lo dice el presidente Trump, cuando tú abres las fronteras de esta manera, ¿a quién te vas a traer? Te vas a traer dos tipos de individuos. El que tiene los medios para llegar, que probablemente es el que puede echar adelante ese país de donde se viene, y el que trae terrorismo, el que trae todas estas cosas malas, porque para nadie es un secreto. Pero lo peor, lo que más se desarrolla con todo esto, que de eso nadie quiere hablar, es el tráfico humano. El tráfico humano. 80 personas se encontraron en Nueva York que estaban siendo violadas, mujeres, y no quiero ni siquiera entrar en los detalles siguientes, porque de verdad da tristeza y da dolor. 80 personas viviendo bajo un mismo techo. Miles de personas, Mayoris. La verdad humano. es que yo que viví en Arizona te puedo decir que son miles las mujeres y los niños que son traficados. Pero quería darte las gracias por tu participación y ahora Willy te va a despedir. Esta es tu casa y cuando quieras contarnos o invitar a otras personas que tengan un testimonio importante que dar a la comunidad, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran honor. Gracias por estar con nosotros. Ha sido para nosotros, o sea, un súper placer tenerte. Así que muchísimas gracias. Agradecemos la participación. No se vayan, ya regresamos con la última parte de este programa de Este a Oeste, en donde María y yo vamos a analizar los titulares más importantes de Estados Unidos. Ya regresamos con más después de la pausa. Bueno, gracias por continuar con nosotros en este último segmento de este programa de Este a Oeste y vamos a conversar, mi colega que la voy a traer, María y yo aquí a pantalla, sobre los titulares más importantes que se dieron esta semana en Estados Unidos. O sea, uno de ellos es claramente la esperada visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la frontera, entre comillas, porque fue a El Paso, a unas 800 millas o unos 1.400 kilómetros de McAllen en Texas, donde sí en realidad está la crisis en las fronteras y la crisis migratoria. Obviamente en este viaje solamente se reunió con unas 6 niñas, una reunión privada, se reunió con varios agentes de la patrulla fronteriza y obviamente la crítica es que llega primero porque el presidente Trump había anunciado el viaje en esta semana hacia la frontera, ya a McAllen, el lugar en realidad donde está la crisis, y también el hecho de que ella llega y no sale tampoco absolutamente nada en concreto que podamos ver. O sea, un viaje de PR, un viaje que se ha criticado mucho por la fuerza que se le hizo o la presión que se le hizo para que ella fuera, pero el resultado ninguno. Inclusive vimos el tipo de recibimiento que se le dio a ella al llegar allá a El Paso, Texas. ¿Qué te parece a ti esta visita de la vicepresidenta?
Sí, la verdad que si la comparamos con la visita de Mike Pence, una persona que sí entró en los centros de detención, se permitió que se le hicieran fotos con los inmigrantes, que realmente dio una imagen de preocupación o por lo menos de querer resolver las cosas, yo creo que Kamala Harris está dejando una imagen muy mala porque se reúne a escondida con menores, con 5 niñas, vuelve a hacer lo mismo que hizo hace una semana y media, reunirse solo con mujeres que residían en ese momento, que están protegidas con el TPS, como tú has dicho, llegó a 9 millas de la frontera real en la ciudad del Paso, en Texas, y se reunió con líderes de fe y con personas supuestamente afectadas, pero yo creo que están haciendo un verdadero show político y mediático de toda esta visita, y definitivamente tampoco fue voluntariamente, sino que se vio completamente presionada, y además yo creo que tuvieron bastante miedo de que el expresidente, el exmandatario Donald Trump llegase antes que ella. La crisis en la frontera de los Estados Unidos es terrible, la peor crisis de los últimos 21 años. Yo como abogada de inmigración les puedo decir que miles y miles de personas están siendo detenidos todos los días, que las personas vienen aquí con, digamos, con mentiras, que son personas que pagan miles de dólares, inclusive no solo a las bandas de tráfico humano, sino a abogados mexicanos para que les gestionen los papeles y luego son robados, mujeres que son violadas, y es un drama. Esta administración está siendo la administración que peor está gestionando la crisis migratoria, lo cual es sorprendente, Willy, porque Joe Biden fue vicepresidente con Barack Obama y además ellos dos fueron también la administración que crearon toda esa crisis de menores no acompañados. Yo recuerdo que en los tribunales llegaban cientos de niños menores no acompañados, entonces debería haber aprendido la lección. Pero Kamala Harris no tiene ninguna experiencia en materia migratoria y tampoco es una persona que quiera ni siquiera apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que a mí me sorprendió mucho cuando ella dijo en una conferencia de prensa que ellos habían heredado esa crisis migratoria en la frontera. Y yo dije, pensaba, pero ¿hasta qué punto llega el insulto al intelecto de los norteamericanos? Todo el mundo, se lo dijo el presidente de Guatemala, se lo dijo el presidente de México, lo dicen los mismos inmigrantes que están llegando y han llegado porque le cambiaron el mensaje, le dieron el mensaje de que llegaran. Y no solo eso, que cuando va a Guatemala y dice que no vengan a los inmigrantes, que los van a deportar, a los 2 o 3 días sale el tweet del Departamento de Homeland Security diciendo lleguen, que abrimos de nuevo el programa de refugiados, así que no hay problema, así que pueden comenzar a venir. Entonces, este cambio de mensaje es algo que no lo deja muy bien, y yo creo que en vez de que esta visita le haya ido bien desde el punto de vista óptico, le fue muy mal porque no fue ni siquiera al lugar donde estaba la crisis, y segundo, no llega ni siquiera a la frontera, llega a 9 millas de la frontera. Entonces yo creo que ese es un tema que todavía va a seguir dando mucho de qué hablar, porque hay que ser franco, es la mayor crisis doméstica que tiene esta administración desde que tomó el poder, que es la crisis humanitaria en la frontera. Te quería tocar otro tema. Al mismo tiempo, esta semana, el fiscal general de Estados Unidos demanda al estado de Georgia en Estados Unidos, porque el estado de Georgia, quien tiene todo el derecho constitucional, pasa una ley en la cual le exige a los votantes de Estados Unidos o del estado de que necesitan presentar una identificación cuando van a votar, algo que pasa en todas partes del mundo. Y uno se pregunta, en Estados Unidos, donde para tú montarte en un avión y hacer los mínimos, necesitas una identificación, que el Departamento de Justicia esté demandando a un estado que está bajo todo su derecho, que si llega esta demanda a la Corte Suprema lo van a revertir porque es un derecho constitucional, demandarlo solamente por este tema político. Que mucho esta administración está politizando las agencias, lo vimos en los últimos 8 años de la administración de Barack Obama y de Biden, cómo politizaron el Departamento de Justicia, pero están volviéndolo a hacer, y de esta manera. Que mucho debiera preocuparle a la gente la politización de estas agencias. Claro, están politizando absolutamente todo y por otra parte están haciendo, entre comillas, un abuso de poder. Recordemos, para aquellos que nos ven desde Europa, un paralelismo. Esta semana vimos cómo los principales líderes de la Unión Europea decían que había que expulsar a Hungría por aprobar una ley para la protección de los menores y de los padres de los niños. Aquí en Estados Unidos está pasando lo mismo. Un gobierno federal que además usurpa muchas funciones y que quiere ser cada vez mayor e intenta controlar a los estados más conservadores, como son el caso de Texas, de Florida, ahora mismo de Georgia. Tienes toda la razón en que en cualquier otro país del mundo pedir identificación para votar en unas elecciones generales
pues es un requisito mínimo. Y aquí, sin embargo, ya se habla de que es un requisito racista, que es un requisito que suprime el voto. Lo cual lo único que nos deja claro es una cosa, Willy. Yo creo que aquí el marxismo cultural, el socialismo está avanzando a un paso muy acelerado, que hay que protegerse, y yo desde aquí de Florida veo muchísimas asociaciones y organizaciones que están fundándose y están uniéndose para recaudar dinero y para defender a los ciudadanos y a los residentes de los diferentes estados, porque de verdad que en muchas instancias los fiscales generales de los estados tienen los recursos limitados y no pueden ni interponer tantas demandas como les gustaría contra el gobierno federal, véase el caso de Texas y Florida, pero tampoco ir detrás digamos, del gobierno federal para absolutamente todo. Por eso, al final, este movimiento de We the People, nosotros los ciudadanos, y que la ciudadanía se involucre cada vez más a la hora de demandar al gobierno federal y protegerse es fundamental. Sí, yo creo, inclusive hablando de lo que obviamente es la politización de las agencias, vimos también esta semana cuando la fiscal del distrito de Nueva York también se ha reportado de que la próxima semana va a sacar cargos criminales en contra de las empresas de la familia de Donald Trump. Entonces uno se pregunta, con tantas cosas, con un gobernador en Nueva York que mandó a 16,000 personas a la muerte y no le han hecho ni siquiera una amonestación de tráfico, entonces obviamente la gente está hablando del tema de la persecución política, porque esto ha pasado con esta oficina de fiscalía federal en Nueva York, con todos los que son candidatos políticos conservadores. Entonces yo creo que eso no le hace ningún bien a lo que es el sistema de justicia en Estados Unidos, y no nos deja muy bien parados a nivel internacional cuando le criticamos a otros países que utilizan de la parte ejecutiva, el gobierno ejecutivo utiliza el poder judicial e inclusive el legislativo para avanzar su agenda política e ir detrás de los enemigos políticos que tiene. Terrible, terrible lo que estamos viviendo aquí, tú lo has definido muy bien. Se trata de una persecución política, y se trata de una persecución política contra los políticos, pero también contra los ciudadanos. Es decir, aquí el año pasado hemos visto cómo han despedido a profesores de las universidades, por ejemplo, de la Universidad de Miami, simplemente por defender la auditoría de los votos, la auditoría electoral. Hemos visto esta semana pasada como ya suspendían a Giuliani, el Colegio de Abogados de Nueva York, que por cierto quiero aprovechar para denunciar públicamente que esta semana el Colegio de Abogados de Arizona se permitía el lujo de enviarme un email a mí, a miles de abogados, diciendo, tergiversando totalmente un titular, por ejemplo, en este caso de España, hablando de la Inquisición del gobierno de España. En fin, estamos más infiltrados de lo que nos imaginamos, y por eso yo creo que a menos que nos unamos a nivel ya, como yo hablaba antes, de ciudadanos, de organizaciones, de asociaciones que defiendan a los demás ciudadanos e incluso a los políticos, nos vamos a llevar sorpresas muy desagradables, porque además ya no se trata de una persecución o un avance del socialismo a nivel de las instituciones o del gobierno federal, lo estamos viendo en la América corporativa, en el mundo empresarial de los Estados Unidos. Si uno no está de acuerdo con la ideología progresista, básicamente te van a despedir, te acusan de homófobo, racista, y lo que estamos viviendo, yo no sé, en un año ha cambiado absolutamente todo, y la verdad que estamos deseando de que llegue ya el 2022-2024 para volver de verdad a la normalidad. Sí, y por último, el último tema que te quería tocar, esta semana sorprendió a muchos en Estados Unidos y en el mundo en la presentación de los 4 o 5 pasos que el presidente Biden pide en contra de la violencia, o como una manera de manejar la violencia y los altos índices de violencia en Estados Unidos, con decir primero que no le crean, o sea, que no le crean a los medios, decía él, o a las encuestas que hablan del aumento, o no solamente las encuestas, sino los números que hablan del aumento, de un aumento que nunca se había visto en el tema de la violencia a nivel de las ciudades mayores. O sea, hablando de Portland, 585% del aumento en la violencia y en los asesinatos. O sea, algo que no se había visto antes, y él decía que no le creyeran esos números, que eso no era cierto. Está bien, o sea, que no estaba, la verdad o sea, una cosa increíble.
Si no quiere que le creamos a los medios, simplemente creámosles a las personas que viven en esas ciudades, creámosle el testimonio de las personas o los datos reales de aquellos que han huido de los estados en los que gobiernan el Partido Demócrata. ¿Cuántos miles de personas se han mudado a Florida? ¿Cuántas empresas, empresarios, inversores y ciudadanos se han mudado a Texas? ¿Cuántas personas tienen que abandonar Oregón? ¿Y cuánto dinero? Creo que lo compartíais en un medio de comunicación esta semana. ¿Cuánto dinero se está gastando el Estado, por ejemplo, para los grandes medios de prensa para decir que vuelvan, que regresen, que necesitan las inversiones? Esto es un movimiento global. Lo que estamos viendo del activismo en las calles, del anarquismo, del avance de la violencia, ha pasado ahora en Estados Unidos, Colombia, Chile, España, en Cataluña, en fin, es una agenda muy bien organizada que está acabando con las libertades de la mayoría de residentes y además que está siendo encubierto por aquellos políticos que luego se benefician de todas esas donaciones multimillonarias para supuestamente acabar con el racismo endémico, con el supremacismo blanco y con todas estas ideas que nos quieren, digamos, introducir de manera forzosa, a pesar de que en el día a día en Estados Unidos lo vemos, no hay ningún problema en convivir con ningún tipo de persona, ni por su origen, ni por su religión, ni por su color de piel. Es absoluta fachada para seguir levantando miles de millones de dólares. Y yo creo que para mí una de las partes preocupantes y para muchos en el discurso de esta semana sobre el tema de armas fue cuando él de frente reta la segunda enmienda de la Constitución y dice que ¿qué va a hacer la gente? Si la gente tiene armas y quieren venirse en contra del gobierno, tendrán que buscar aviones F-15 y tendrán que buscar armas nucleares, como quien dice, o sea, si vienen o si hacen algo en contra del gobierno, nosotros tenemos toda esta capacidad para bombardear, hacer bombas nucleares a tu propia gente y matar a tu propia gente. Eso es algo que le dejó muy mal sabor en la audiencia, o por lo menos en el país que escuchó esto, porque la segunda enmienda se creó, para que la gente entienda, para que limitar los poderes del gobierno, para que el gobierno no fuese no solamente a desarmar, sino a tener un totalitarismo en el país. Y por eso la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos le da y le permite el mantener y guardar armas a sus ciudadanos, y que el presidente de Estados Unidos está retando un derecho constitucional y encima de eso decirle que él tiene los F-15 y F-16 y las bombas nucleares. Yo creo que eso ha no solamente sorprendido a muchos, sino que el miedo ha comenzado a la gente a pensar, en vez de dejar de comprar armas, vamos a comprar más, que creo que es lo que ha causado esto. Sí, y yo creo que muchas personas que nos están viendo ni siquiera van a creerse lo que están escuchando, lo que tú estás diciendo, pero le invitamos a que se informen semanalmente, si no pueden diariamente, de lo que está ocurriendo, porque es así de grave. Lo que pasa es que la prensa de izquierda, la prensa que vende toda esta propaganda, lo va a tapar, lo va a tergiversar, y uno de verdad que escucha lo que dice la prensa o lo que dicen los medios de comunicación y luego escucha las declaraciones reales y se da cuenta que no hay nada que ver, o sea, nada de lo que dijo esta persona o lo que dijo la otra tiene que ver con lo que ellos nos quieren vender. Lo hacen a todos los niveles, lo hacen a nivel de la inmigración, de la segunda enmienda, de las organizaciones defensoras de los derechos civiles. Por eso es tan importante que de verdad movamos las cosas e informemos, pero también que las personas de verdad se informen y ellos se documenten por sí mismos. Bueno, María, creo que terminamos ya, así que quiero darle las gracias a los invitados que estuvieron hoy con nosotros. Obviamente, conversaciones y temas importantísimos, así que les agradecemos mucho la atención a este programa, así que les doy un segundito a María para que se despida. Nada, muchísimas gracias por la sintonía, esperamos verlo la próxima semana y que nos dejen comentarios y por supuesto se suscriban a nuestro canal para seguir trayendo la información más actualizada. Gracias. Sí, como decía María, acuérdense de la campanita, de hacer un clic y suscribirse para que le llegue nuestro contenido. Así que llegamos al final. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en otra entrega más de este programa de Este a Oeste. Que pasen un excelente día.